Esperen un segundito, así comparto el Power. Profe, hay chicos que quieren entrar y no le carga la galería, se les sale Miren, en el grupo. pueden hacer una cosa. El, el enlace de Belia es único, sé que cada uno ingresa con su nombre y aparece el nombre de cada uno en la imagen. Pero se Claro. puede compartir. Yo en este caso, Daniela y Elena, que son ayudantes de la materia, no pudieron entrar y yo les compartí mi link. Y entran con mi nombre. Ustedes pueden Ah, hacer lo mismo. bueno. Sandino no escucha las voces, todos el resto escuchan mi voz. Susi, ¿se escucha Sí, bien? ¿Sí? se escucha, se escucha. Yo Bien. te escucho, profe. Bueno, muy bien. Vamos a empezar por el principio. Acá ven en el Power, bueno, el código de la materia es 6649. Es una materia de segundo año, cuatrimestral, el primer cuatrimestre. Ahí está, clase martes, 8:30 horas, que van a ser los teóricos, por Meet de Aula CIAT. ¿Por qué por acá? Porque primero el link está accesible a cualquiera y después admite a más de 100, cosa que en Google Meet no pasa. En este momento son ustedes 109. Y si estuviéramos por Google tendríamos que hacer otra videollamada. Así que ese es el beneficio de utilizar esta plataforma. Bien. Como dice ahí en grande, no recibimos consultas por WhatsApp. Sí las hacemos por mail, de mensajería interna, o el mail interno de cada uno. ¿Por qué no por WhatsApp? Por, por una razón clara, que es no respetar por ahí los horarios de trabajo. Cada profesor tiene su horario de trabajo, su horario de consulta, y después tiene otros trabajos. Y bueno, ha pasado ya el año pasado que escribían por ahí a las 12 de la noche el WhatsApp, o un fin de semana, que bueno, no era muy lindo. Para el profesor, al igual que para ustedes no es lindo que le pongamos un trabajo práctico o una actividad un fin de semana. Entonces, únicamente por mail. Sí, lo que podemos hacer es, si quieren alguna clase de consulta, cada profesor tiene su horario de consulta. En mi caso son los martes de 10 a 11 y ahí se puede hacer una videollamada. Susi, ¿cuáles son tus horarios de consulta? Que no recuerdo. No, tenés el micrófono apagado. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Bien. El horario de consulta mío es los jueves, son los jueves a a las 10 de la mañana, sí, de 10 a 11. No sé, me parece que se lo había pasado a Vero. Bueno, Está en el programa. lo vamos a agregar. Me parece que Si no, está en el me parece que está programa. ahí. Si no está, bueno, Sí, lo agregamos. Pero sí, bueno, lo que Susi, sí. horario jueves de 10 a 11 y los míos los martes de 10 a 11. Que parece poco de una hora, pero no sé, muchos no hacen consulta, así que generalmente no tenemos. Pero aprovechen para hacer las consultas. Bien, seguimos. Tenemos como profesora responsable Verónica Pico, que por una operación está de licencia. Después tenemos los integrantes del equipo docente, a mí, Jesús Holguín, el burro por delante, diría.
a Susana Biglione, y Virginia Ok. Rovere, que por ser mamá también está de licencia y se va a incorporar el mes que viene. Y después tenemos como ayudantes a alumnos a Lautaro Malano. No sé si Lauti si estás o no. Lauti había dicho que no podía ingresar, a ver si ingresó ahora. Había Me puesto en parece el que grupo. aún no. Había puesto en el grupo que estaba complicado para ingresar. Sino que ingrese con el link. Tenemos a Sí. Elena Demo. Elena, ahí está. Preséntate, Elena. A ver. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Elena Bueno, está cursando tercer año ahora, ¿no? exactamente, nosotros la cursamos el año pasado, así que estamos familiarizados con la virtualidad y bueno, estamos para asistir en las clases y para asistirlos en lo que nos sea posible también a nosotros desde este lugar. También está Daniela Méndez. Dani. Olis. Nada, estoy cursando igual que Elena, tercer año ahora, y hace poquito que cursamos socio, así que tenemos las cosas fresquitas todavía. Y cualquier cosa que nos quieran consultar, a veces es mucho más fácil a uno como alumno que directamente al profe, así que bueno, estamos para eso. Y a Noelia Zárate. No sé si Noelia está conectada. Noé me está diciendo que está conectada, pero no sé por qué no puede activar el micrófono. Así Bueno. que está, pero no se ve tampoco en la Sí, cámara. tampoco se ve. Yo quiero hacer una aclaración que me han puesto Susana Bigliones. Como si hubiera dos o más. No, esa fue Vero. Es Inés. Y les quería decir, chicos, bueno, ya con el tema de la virtualidad y el avance de las clases, todavía no estoy tan segura del horario de consulta. Va a ser los jueves, pero bueno, con el tema de la escuela, también estoy en una escuela, con lo de la virtualidad y la presencialidad, esta cuestión mixta de este año, nos han cambiado varios horarios. Así que yo, si hay modificaciones, voy avisando. Traten de manejarse, no sé si han ingresado todos a Evelia, si han ingresado para ver los links de las clases, todo lo que ha publicado Jesús. No sé si alguno se anima a activar el micrófono y decir si están al tanto, si han ingresado y han podido ver el tema de las clases. ¿Alguien que se anime? Seguramente ingresaron, no sé si todos, pero por lo menos, digamos, por lo que he visto, unos 20 chicos han enviado, se han unido a Instagram, o sea que han visto el link que Bien. dicen los enlaces. Vamos a seguir. Para poder cursar sociología, tenemos un régimen de correlativa. Tienen que tener regularizada módulo 1 y epistemología. Y para rendir sociología tienen que tener aprobadas módulo 1 y epistemología. Todos aquellos que no tengan esa condición, o que tengan regular módulo 1 o que hayan aprobado módulo 1 sociología, no van a poder realizar los prácticos ni los parciales. Recién cuando aprueben esas materias, van a poder realizarlo. ¿Se entendió? Por el simple hecho de que son 217 en este momento y seguramente van a seguir inscribiéndose más, y no se puede hacer el seguimiento de todos. Así que todo aquel que no esté en condiciones, por el momento no va a poder hacer los prácticos y parciales. Y en el momento que saquen las materias, recién ahí vamos a ver con los profesores cómo le vamos a tomar a cada uno. Porque cada uno va a tener una condición diferente. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Yo, profe, tengo una pregunta. Sí, ¿cómo es tu nombre? Kiara, vale. Sí, Kiara. Yo el módulo la tengo regularizada, pero en el CIAL no me aparece la nota.
¿me va a perjudicar en algo por los trabajos, en la materia? ¿No te aparece como regular en Cial? Claro, pero el profesor nos mandó cómo aparezco en la lista y estoy como regular. Bueno, tenés que decirle a quién es Silvio. Sí, hablé ayer con Silvio. Bueno, que cuando pueda o que envíe. Había un problema en secretaría, ¿no? Académica con esto, con un caso similar al tuyo. Seguramente se va a solucionar dentro de poco. Si Sí, no se sabes que soluciona en estos 15 días, escribirle de nuevo al profesor. Bueno, dale. no, y ayer justamente se dijo en una reunión que hay algunas cuestiones de lentitud en el tema de la carga de regularidades. De todos modos, yo creo que en estas 2 semanas se solucionará ese tema, chicos. Ustedes lo mismo, estén al tanto y los prácticos háganlos y bueno, sigan la materia. Pero como dice Jesús, si no están en condiciones, después en el momento del primer parcial ya no van a poder rendirlo. Así es. Pablo, pregunta si es promocional. No, Ah, Pablo, porque no. la modalidad de toma de parciales y de práctico es por formulario y se contesta a múltiple opción. Claro. Como la materia no es para eso, digamos, no es para que se conteste así o se haga así un parcial, y también son muchos para poder hacer un parcial en donde ustedes tengan que contestar, y después nosotros tenemos que corregir 217 parciales, imagínense, es una cantidad enorme, no la hacemos promocional. Cuando queden regular, van a rendir después de regular en los llamados. Claro, y es muy difícil hacerla así promocional sin tener la presencialidad. Si nosotros estuviéramos en una instancia presencial, se puede como conocer más el proceso de ustedes, pero siendo múltiple choice y alguna cuestión mucho más, digamos, objetiva, nos cuesta en estas materias. Pero de todos modos el seguimiento sí se tiene en cuenta. Sí tenemos que tener el proceso de ustedes que tengan los prácticos entregados, los parciales hechos, para después poder hacer un final con ese proceso, tenerlo en cuenta. Es importante tener en cuenta esto también. Nosotros tomamos registro de sus aportes en la clase, ¿sí? En la clase y fuera de la clase también. No es que pasa de ser advertido el que no opina, el que no habla, ¿sí? El que no lee los textos. Es importante que lo hagan, porque en el momento que ustedes rindan el final, se va a notar ahí la diferencia entre el que hizo el aporte y el que no. Nosotros ya tenemos los seguimientos. Si no, pregúntenle a Elena, que el año pasado tuvo aporte. Hablabas todas las clases, Elena. Un día se enojó conmigo porque yo le dije, Elena está hablando mucho. Se lo dije en broma. Pero bueno, cuando rindió el final, en el llamado, obviamente que fue totalmente diferente. Si bien fue un excelente final, fue diferente a otros que nunca aportaron. Bien. Si quieren tener regularizada sociología, si regularizan sociología, van a poder cursar psicología evolutiva. Y para rendir psicología evolutiva van a tener que haber aprobado sociología. ¿Sí? Ese es el régimen de correlatividades que tiene la materia. Metodología de trabajo. Tenemos la exposición teórica los martes, donde dice ahí claramente esperamos intervenciones de los estudiantes. Y después los trabajos prácticos. Creo que son aproximadamente 2 trabajos prácticos por unidad, así que estamos en alrededor de 10 trabajos prácticos. Ya tenemos las fechas de parciales, de trabajos prácticos, así que es importante que lo tengan en cuenta por las dudas de que alguna materia quiera poner la misma fecha. Las fechas ya están hace un mes que armó el programa. Ya la tienen disponible en el programa en Evelía.
El primer parcial va a ser el 15 de abril. Segundo parcial, el 6 del 5. Recuperatorio el 20 del 5. Recuperatorio del parcial 1 y 2. Tercer parcial el 3 de junio. El recuperatorio va a ser el 16 de junio. Cuarto parcial el 26 de junio. Recuperatorio el 1 de julio. Acá están 9 trabajos prácticos por Classroom. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? A ver. Chicos, Evolutiva es del segundo. ¿Sí? sí. Lo que les quería aclarar que hacemos esta modalidad porque es como que tenemos poco tiempo en cuanto al cuatrimestre y tratamos, al no ser presencial, con más razón, de hacer 4 parciales más pequeños porque los temas son largos, hay muchos textos, para poder tener de ustedes una lectura. A veces si hacemos 2 parciales en un cuatrimestre, pasa que tienen muchos textos juntos para leer y no lo hacen. Entonces, de esa manera, haciendo los prácticos, van a poder, si tienen el seguimiento de los prácticos, les va a servir para realmente estudiar y hacer como una síntesis de los parciales. Para eso están los prácticos. Y el jueves, los jueves, le dijiste, Jesús, ¿no? Los jueves son los sí. sí. El martes la clase teórica y los jueves lo dedicamos a los prácticos, a los parciales. Ya este jueves tienen el primer práctico de la clase de hoy, que ya es cortito, así que el práctico también es cortito. Algo importante en tener en cuenta. A partir del tercer parcial se va a seleccionar a 20 estudiantes a que les vamos a tomar oral. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Para tener un registro y ir conociendo a todos los que están cursando la materia. Si no, cuando terminamos la materia no conocemos a ninguno. Así que puede ser cualquiera de ustedes que rinda oral el tercer parcial. El primero y segundo todavía no, porque faltan 2 profesores. Cuando reingresan los otros profesores, ahí les vamos a tomar el parcial oral. Bien. Condiciones de evaluación final. Tener aprobado el 80% de los trabajos prácticos. Haber aprobado con 7 los parciales, con un mínimo de 7. No se puede recuperar ningún parcial. Este es en el caso de un final sin coloquio, que en este caso no lo hacemos. Lo hacemos cuando estamos en presencial. Ahora tenemos que tener en cuenta el régimen siguiente, que es el regular, 60% de las clases y 60% de los trabajos prácticos. Todos los parciales deben ser aprobados con un mínimo de 5. En el caso de las clases, no solemos tomar asistencia. Obviamente que si llegamos al registro de quién habla y quién no en la clase. Esa es la diferencia. Contenidos. Van a encontrar en el programa Sociología General, que va a ser ahora lo que vamos a hablar. Introducción, que es la unidad 1, Sociología de la Educación, Sociología del Cuerpo, Sociología de la Educación Física y Sociología del Deporte. Y por último, Sociología de la Profesión. Esos son los contenidos que vamos a ver en la materia. Para los que ya han cursado presencial, los textos son totalmente diferentes. Para los que ya han cursado virtual el año pasado, los textos por este año se mantienen. Cada 2 años modificamos los textos en la materia. Bueno, así que el año que viene ya se modificaría. ¿Qué vamos a ver en la unidad 1? Concepto de sociología, la sociología como ciencia, niveles de análisis, macrosociología y microsociología, sociología de la formación docente, el desarrollo del pensamiento sociológico, el pensamiento clásico, los pensadores clásicos,
Weber, Marx, Durkheim. Y bueno, las sociólogas mujeres también. Marian Weber. No sé si alguien quiere hacer algún aporte. Elena, Dani, Susi, antes de empezar. No, yo simplemente un consejito para los chicos, que a nosotros nos vino muy bien el año pasado, que es darle mucha importancia a esta materia. No, por lo menos en mi caso personal, conocimiento y juego y sociología fueron las dos materias que me resultaron a mí más pesadas en términos de contenido, porque son materias largas, y en donde se tiene muy en cuenta el tema de la participación en clase, no da lo mismo, no es lo mismo, así que no se dejen estar, que traten de llevar la materia al día, eso, y que cuando tengan dudas, si hay algo que no se entiende, aprovechen el espacio de la clase, porque como ahora no va a haber consultas por WhatsApp, después puede que se atrase la respuesta de las consultas, porque bueno, obviamente demanda un tiempo, ¿no? No va a ser inmediato. En cambio, si preguntan acá, la respuesta la tienen en segundos. Con el tema de, bueno, que ahí están diciendo que no pueden ingresar. Por el momento vamos a seguir utilizando esta plataforma y vamos a ir evaluando cómo funciona la clase que viene. Eso no quita que podamos cambiarnos a Google Meet. Meet deja de entrar a más de 100 personas, no deja de entrar a más de 100 personas. Para que deje de entrar a más de 100 personas hay que pagar. Me parece que ahora sí, Jesús, podés. Sí, no sé si ingresar. el tema de ingresar con un correo institucional, que el Sí, año pasado ahí había está. sido algo así, eso, un mail de la Tienes universidad, sí Ah, bueno. podíamos decir, pero no sé. Tenemos el mail de la universidad, así que podríamos probar. Igualmente, Sí. la Creo clase que que así viene, es, la clase que Jesús, viene vamos a probar volvemos a probar con este. Si tenemos las mismas problemáticas, lo cambiamos a Google Meet. Sí, a lo mejor los chicos que viven en los pueblos o que viven en otras ciudades, Sí, profe, en otras disculpe provincias que, están complicados con eso. ¿Quién habla? disculpe, yo, José, hay chicos, por ejemplo, que están acá y no escuchan lo que está hablando usted. Ah, Hay algunos que no le andan el audio y otros que sí. En cambio, en Google Meet sí se escucha mejor, anda mejor, pero bueno, no llega hasta 100, pero es como dijo usted, tienen que pagar, pero bueno, anda mejor en Google Meet que, que acá, pero bueno, hay algunos chicos que no nos pueden escuchar a usted cuando está hablando. Yo sí lo escucho, pero hay otros chicos que no. tendríamos que ver entonces, Jesús, el tema de usar el mail de la uni, el institucional de la uni. A ver si podemos Si con el compartirlo institucional con de la todos. universidad pueden ingresar más de 100 chicos, lo utilizamos. El problema, como te dije, es que son 200. Sí, 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 sí. Claro, tendría que ver, o dividirlo en dos grupos o Claro, sea, dividirse en cada grupo, o sea, lo los que no podemos hacer profesores, es eso, dividir por comisiones. En esta claro, materia no se puede por la carga horaria. Claro, el claro, problema es que se complica con las otras materias, o sea, ya hay complicaciones con horarios y si hacemos otra clase se superpone con otras materias. Así es. Una hora para la materia no alcanza. Si quisiéramos dar un tema. Eh, ah, Jesús, hay una chica, Angelina Beltramino, que quiere hablar, estaba levantando la mano. Sí, Ah, sí. bien. Sí, te escuchamos. Hola, Hola. ¿me escuchan bien? Sí. No, que quiero hacer una pregunta porque es la inquietud de muchos que, bueno, que estuvimos hablando acá por mensaje. Nosotros el año pasado
el profesor, con respecto a poder rendir la materia, hablo. El año pasado el profesor de módulo a muchos nos promocionó, pero nos dijo que para, digamos, que esa promoción sea válida, teníamos que rendir pedagogía, entonces ya directamente pasaba como promoción. Entonces, como que la pregunta nuestra es que si vamos a poder rendir esta materia, si tenemos promocionada módulo, pero en realidad es como que primero tenemos que rendir pedagogía. No sé si me explico bien. Tenés que rendir, claro, vas a tener que rendir pedagogía para que te promocionen el módulo, para que puedas cursar con normalidad sociología. Sí, Claro, obvio. sí, en realidad como que en todas las materias nos pasa eso. Lo Sí. que pasa es que es muy complicado rendir pedagogía porque dan 3 cupos y bueno, ese era el tema nuestro, que nos anotamos todos, pero nunca podemos rendir. Y en O sea, por lo sí, que he escuchado, en pedagogía los que no todos rinden igual aunque se anoten. claro, bueno, no sé, en algunos casos como que nos anotamos y bueno, nos han enviado un mail a la mayoría y bueno, no podemos rendir por el tema de los cupos. Y eso como que nos atrasa en sí todas las materias porque no podemos cursar casi ninguna. Claro. Ese es un tema que tienen que hablar con la materia y con el departamento por el caso. Claro, bueno, pero en sí, o sea, tendríamos que rendir pedagogía para que pase la promoción de módulo y así rendir bien esta. No es así. En todo caso, digamos, no quita que la puedan rendir libre en algún momento, si no pudieran rendir pedagogía. Pero igual, van a tener que sacar pedagogía, van a tener que aprobar pedagogía para poder después rendir sociología. Claro. Pedagogía está siendo la traba en este momento para ustedes. Sí, en realidad en todas las materias, por eso es como un poco que no sabemos qué hacer. Bueno, eso lo tienen que hablar con las cátedras para tratar de solucionarlo. Bueno, gracias. Nada. Si tienen regular, no pueden rendir un final. Tienen que tener aprobado módulo 1. ¿Sí? Y recién ahí pueden rendir el final. Si están regular, sí pueden ir haciendo los parciales y prácticos. Sandino. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Así ya pasamos al tema que nos compete hoy. Bueno, vamos a empezar. Acá Elena, Dani, Susi vayan interviniendo si quieren. No hay problema. Tenemos varios conceptos de sociología. La sociología es tan amplia, hay tantos autores que encontramos muchos conceptos. En este caso, en los textos que tratamos, elegimos dos. El de Torcuato Di Tella, que dice la sociología es la ciencia que estudia los fenómenos sociales que surgen en la interrelación entre los individuos y entre estos y el medio. ¿Por qué es importante esto? Tener en cuenta la interrelación, que es la relación entre varios sujetos, entre dos o más sujetos, y el medio, que es en dónde está inmerso el sujeto. ¿Sí? No es lo mismo que se encuentren en el Río Cuarto, o que se encuentren en Córdoba, o en Argentina, o en Estados Unidos. Ese medio influye en gran importancia en el sujeto. Y después tenemos a Anthony Giddens, que dice que es el estudio de la vida social humana, de sus grupos y sociedades. Es importante que tengan en cuenta que Giddens también menciona en su texto que es el estudio de la conducta.
Cuando hablan de estudio de la conducta, Giddens da una fórmula, una respuesta larga, ¿sí? Que termina dando el concepto de sociología. Pero cuando hablan de conducta, si ustedes hablan de conducta sin dar la respuesta de Giddens, van a decir el concepto de psicología, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en esto. No hablar de conducta si no dan la respuesta de Giddens. Porque la sociología estudia las relaciones entre los sujetos en un contexto determinado. ¿Quedó claro esto? Bueno, Jessica no le anda el audio. Muy bien. Giddens, aparte de dar esta definición de sociología, habla sobre la importancia de la sociología en la sociedad. Tener un pensamiento sociológico posibilita encontrar en la sociedad determinadas respuestas. ¿Por qué es importante estudiar sociología en este caso? Para alumnos de segundo año del profesorado de educación física. ¿Ustedes para qué piensan que están estudiando sociología en este momento? ¿Alguna respuesta? Están mudos, Están tímidos, están tímidos. ¿Qué les Puede parece? ser para entender. Sí, te escuchamos. Para entender. Puede ser para entender los tipos de sociedad, digamos, en que nos vamos a encontrar en nuestra carrera. ¿Cómo es tu nombre? Lucía. Para entender, claro, las relaciones sociales que se van a dar en los ambientes o territorios en donde ustedes van a estar. La sociología es una forma de explicar la realidad, al igual que lo es la filosofía, ¿sí? Que da un tipo de respuestas y un tipo de entendimiento diferente. No es lo mismo entender o explicar la realidad por medio de la experiencia que explicar la realidad por medio de un método sociológico. Giddens da un ejemplo de las relaciones sociales que se pueden dar y que podemos entender. Y habla del café. El café, que es una bebida muy conocida, puede entenderse en varias aristas. Primero, como parte simbólica. Dos personas que se juntan a tomar café, no únicamente se juntan por el café, sino se juntan para hablar, para relacionarse, para sociabilizar. Esto podemos llevarlo a otra bebida o a una actividad, por ejemplo, al fútbol, al vóley, hockey. Además, tomar café implica relaciones económicas y sociales, porque el café se produce en cierto lado, que generalmente lo producen los países pobres, y lo consumen los países ricos. Está también influido por historia. El café se producía primero en Oriente y después se llevó a Sudamérica. Al igual tenemos, bueno, eso sería así, lo que dice Guillén. Es importante tener en cuenta esto. ¿Qué otras actividades podemos ver o relacionar con el café que no sea el café? Por ejemplo, el fútbol. ¿En dónde se produjo el fútbol? En Inglaterra, profe. En Inglaterra. Muy bien. En Inglaterra. Se trajo a Sudamérica a través de los inmigrantes, de los ingleses. Yo no conozco mucho de fútbol porque no me gusta mucho el fútbol. Los que conocen más del fútbol seguramente lo van a ir relacionando más. Pero sin yo conocer tanto de fútbol, sí me doy cuenta que las diferentes sociedades lo toman de manera diferente. No es la misma forma que lo toma la sociedad sudamericana o la brasilera o la argentina que la europea. Son formas diferentes de
interpretar el fútbol, de jugar el fútbol, porque las sociedades son diferentes. También las formas económicas que rodean el fútbol son diferentes. Guides nombra como importante tener en el sociólogo, en este caso en el profesor de educación física, o ustedes como futuros profesores de educación física, un pensamiento sociológico para interpretar la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Sacarse los lentes que ustedes tienen, comunes, cuando hablamos de lentes es la forma en que ustedes miran la realidad, y ponerse los lentes de sociólogos, que significa tener un método interpretativo diferente, que va a ayudar a mirar diferentes aristas que pueden estar influyendo en las conductas de las personas. Ustedes seguramente están acá cursando sociología de la materia de segundo año del profesor de educación física de la Universidad Nacional de Río Cuarto, simplemente por el hecho de que es una materia obligatoria. Y no por otra cosa. Pero también debe haber gente que está cursando sociología con gusto. Y no lo hace únicamente por obligación. Tomar la materia de una forma o tomar de la otra implica diferentes relaciones personales, sociales, con la sociedad y las personas que influyen en la manera de pensar de cada uno. Eso es importante que lo tengan en cuenta. No sé, Susi, si querés agregar algo más ahí. Sí, quería agregar que la diferencia con otras ciencias es que la sociología, o sea, el ser humano está condicionado por el otro. Siempre hay un otro para mirar. Como dice Jesús, a lo mejor el ejemplo de fútbol, este ejemplo de la sociedad argentina a diferencia de la sociedad inglesa. La psicología y la filosofía toman más al individuo o la psicología, la persona, como sujeto propio. La sociología, el estudio, el análisis que hace, es siempre condicionado con el otro. Nosotros, futuros profes, y nosotros ya profes, siempre estudiamos estas relaciones sociales en un ámbito educativo, ¿no es cierto? Nosotros ahora estamos en la Universidad de Río Cuarto, bajo un contexto social determinado, que nos determinan muchos otros. O sea, somos seres sociales, somos seres con el otro. Entonces, ahí está la mirada diferente en cuanto a compararla con la psicología y la filosofía. Claro. Eso es lo que quería aclarar. Ignacio dice, ver con los lentes sociológicos, sociólogos de Giddens, no serían los lentes de Giddens, sino de la sociología, es poder ver todas las alternativas posibles por las que, por ejemplo, las personas juegan a la pelota. Así es. Porque hay personas que juegan, por ejemplo, a la pelota o al fútbol por recreación, y otras personas que juegan a la pelota o al fútbol porque para salvarse de la vida, para progresar. ¿Sí? Como pasa con muchos futbolistas de clase baja, futbolistas, boxeadores u otros deportes o profesiones. ¿Sí? Son formas diferentes que influidas por la sociedad que hacen que se tome, en este caso, el deporte. Bien. En la sociología tenemos dos formas de análisis, la microsociología y la macrosociología. La microsociología analiza las realidades concretas de la vida cotidiana de cada persona en su propio medio, ambiente, y está muy unida a la psicología social. Cuando hablamos de psicología social, se hace referencia al estudio del pensamiento, de los sentimientos y comportamiento de las personas, ¿sí? Por eso es similar. Recuerden que eso es psicología y acá hablamos de relaciones. Y es en menor escala con la microsociología. Podríamos hablar de las relaciones que se dan en segundo año del profesor de educación física de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cuáles son las relaciones que se dan entre los estudiantes o las relaciones que se dan entre los profesores? Y cuando se habla de macrosociología, se habla a mayor escala,
que podría ser las relaciones que se dan entre todos los estudiantes de las universidades públicas de Latinoamérica o del mundo. ¿Se entiende eso? La diferencia entre macrosociología y microsociología. Obviamente ambas están relacionadas, porque para poder entender la macrosociología deben primero hacer análisis microsociológicos. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. No. No. Bien. Ustedes, mientras les vayan surgiendo las preguntas las van haciendo en el chat o si no las hacen oralmente. Esta primera clase, el teórico es muy cortito, porque es una antesala a lo que se viene en la clase que viene, que son los teóricos principales. ¿Cómo surge la sociología? La sociología surge después de dos grandes ciencias, que son la economía y la política. Y surge a partir de la Revolución Francesa, en donde en Francia se mata al rey prácticamente, se destrona toda esa cadena de mando, en donde el rey era el principal comandante, se mata a todos los soberanos, a todos los que seguían debajo del rey, y se hace una república. Y a través de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial y la Revolución Francesa hicieron que en la sociedad de ese momento hubieran ciertos problemas que no se podían explicar por la economía y por la política. Y esa falta de explicación hizo surgir a la sociología como ciencia que podía darle explicación. ¿Hay alguna pregunta sobre eso, Susi? No, no sé si los chicos tienen alguna duda. O a lo mejor Elena, Dani, Lauti, no, y bueno, están todos, ¿no? No se ven algunos, pero están todos. ¿Quieren agregar algo? Me imagino que habrán escuchado hablar de la revolución, ¿no? Revolución francesa, revolución industrial. ¿Han escuchado hablar de esto, chicos? Sí, profe, yo lo Sí, escuché en el secundario. en el secundario. Sí, sí. Sí. Bueno, la idea de la materia es ver cómo estas cuestiones, o sea, cómo la historia influye en la actualidad, porque a veces lo estudiamos o lo han escuchado como una teoría como muy teórica, muy desligada de las prácticas que vamos a tener hoy, o sea, que tenemos y que ustedes se están formando para las futuras prácticas profesionales. Entonces, cómo la historia nos condiciona también. Por eso la sociología, como yo les decía antes, muestra tanto el condicionamiento del ser humano con el otro, que produce esta revolución industrial, esta revolución francesa. Después más adelante vamos a ver otras revoluciones que hasta el día de hoy, ahora también, en la posmodernidad, estamos viviendo muchas revoluciones que no están escritas como la revolución industrial, pero sí de acá a varios años se va a escribir toda esta cuestión. Imagínense todo lo que sucede hoy con la pandemia, ¿no? Si no es revolución todo lo que está pasando ahora, cómo nos movilizó a todos como individuos y como sociedad. Así que el desafío es poder estudiar ahora sociología conectándolo con el hoy, con la realidad. Y es importante tener en cuenta esto, que la sociología surge porque las ciencias de ese momento no podían darle explicación a lo que pasaba, por el gran lío que producía la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Aquí tenemos... Hoy tampoco, Jesús, hoy tampoco todas las ciencias no pueden dar explicación a cómo nos movilizó este virus. Claro. Todavía, por eso digo, se va haciendo, ¿no? Esto se va escribiendo, se estudia
y vaya a saber de acá 10 años qué artículos y qué libros salen de todo este tema que estamos viviendo hoy. No, y seguramente qué ciencias pueden salir por esto. Sí, Porque no está librado a que salga una ciencia diferente que todavía no conocemos. claro, una rama o una rama O una rama de la sociología, sociología. una rama de la psicología, pero en este caso de la sociología. Auguste Comte es pensado como el fundador de la sociología, pero por un simple hecho que es el primero que acuñó el nombre de sociología. Antes se llamaba física social. Y a partir de Auguste Comte se empezó a llamar sociología. Y acá en amarillo está la pregunta. ¿Y las sociólogas fundadoras? ¿Por qué hablamos de las sociólogas fundadoras y le queremos dar énfasis a esto? Porque por muchos años, también por el contexto histórico en que se presentaba, las sociólogas fueron calladas. No eran que no existían. Seguramente ustedes no conocen a ninguna socióloga famosa. Conocen a Marx, pueden haber escuchado a Weber, a Durkheim, a Bourdieu, a Foucault, pero a ninguna socióloga mujer. ¿Alguno conoce a alguna socióloga mujer? ¿Ha escuchado alguna vez? Esto es, para entender esto, por qué fueron calladas, hay que entender el contexto histórico. Estamos hablando de un contexto histórico donde la mujer era suprimida, prácticamente no podía... ¿Por de Ignacia Weber? ¿Me estás hablando de Marianne Weber o de Marx Weber? Marianne Weber. Claro, Marianne Weber era la mujer de Max Weber. Retomando, estamos hablando de un contexto histórico donde las mujeres pertenecían al hogar, tenían que atender a sus maridos, a sus hijos, y no podían realizar estudios. Prácticamente no podían votar en algunos países. Y para poder estudiar, pasaba que muchas mujeres se disfrazaban de hombres, porque era la única forma de que las tomen en serio. Esto hizo que estas mujeres, estas sociólogas importantes, imagínense que dicen que Marianne Weber le escribía o era la principal ideóloga de las ideas de su marido. La importancia que tenía esta mujer en la sociedad, en la sociología, en la teoría sociológica. Bueno, este contexto histórico hizo que estas sociólogas fueran calladas, y en esta materia le queremos dar nombre de nuevamente, las queremos poner a la vista. Les queremos compartir algo con esto. Con Susi veíamos el otro día en los llamados que pasa algo muy particular con los textos de las sociólogas mujeres. Cuando los textos son expuestos por varones, por lo general, no siempre, ¿no? Cuestan ser entendidos. No lo entienden. Pero cuando son expuestos por mujeres, estamos generalizando, tengan en cuenta esto. Cuando son expuestos por mujeres, son textos que dicen, bueno, me gustó el texto, lo entendí. Y esto es por una parte de la realidad que estamos viviendo. Cuando se habla de machismo, se hace referencia a esto, la dificultad de entender una realidad que es ajena a la nuestra. ¿Por qué no entendemos el texto de las mujeres, de las sociólogas mujeres? Porque hablan de una realidad que nosotros no vivimos, que no es ajena. Seguramente la mayoría de los chicos nunca les han gritado en la calle, no tienen que ir a la casa a cocinarle a sus mujeres, tienen plena libertad, salen con relativa seguridad. Nadie tiene que ir a acompañarlos para que lleguen a su casa seguros. Cosa contraria a la que viven las mujeres. Esa realidad diferente hace que
los textos cuestan ser entendidos en cierto momento. No hablo de todos, pero en la mayoría que le hemos tomado, Susi, no es cierto que ha pasado esto. Sí, Que sí. les cuesta entenderlo. A algunas mujeres también, porque el machismo no es propio del hombre. No, y hemos observado que cuando se da el examen final, más cuando son exámenes como con mucho más desarrollo de la teoría, que han hecho las clases y que lo han preparado, es como que la mujer vivenció, como yo les decía, sociológicamente tenemos esa experiencia del haber sido dejadas de lado o el de nos costó más llegar a algunas cuestiones que a los varones, entonces todo esto nos es propio, es como que lo vivimos en cuerpo, mente y alma. Los varones, si bien ustedes son jóvenes y ustedes son de otra generación, nos pasa, nos llama la atención que así sean jóvenes, los varones como que no tienen esa incorporación de ese lenguaje de cómo se logró que las mujeres ocuparan el lugar en la historia, y que todavía falta, que todavía estamos en el camino, ¿no? O Dani o Elena, mira, lean lo que dice Jessica, no es que esté mal Jessica, pero... Dani, ¿querés vos? Juntas. No, esto que dice quizás porque no entiendo el contexto en el cual lo dice Ábalos. Que dice quizás porque desde la visión de la mujer está arraigada a eso materno, a la casa, al hogar, contando su experiencia desde una mirada más amplia como madre, como trabajadora, etc. Lo que pasa con estas autoras en específico, lo que es Marianne Weber y Flora Tristán, es que hablan de su experiencia en ese contexto, digamos. Entonces ellas lo que hacen es relatar qué pasó y qué les incomodaba, y bueno, lo plasmaron y lo escribieron. No, hay gente que se le dificulta, es como decía Jesús, a lo mejor a un hombre, incluso a una mujer, que se le dificulte porque no lo vive, pero al mismo tiempo ellas tratan de ser lo más clara posible por el hecho de que no son escuchadas normalmente, y bueno, hay quienes sí lo entienden por eso, por la facilidad que tienen para contar lo que están viviendo, digamos, en el caso de ellas, ¿no? Claro, y no es únicamente que no lo viven, sino que no lo ven, porque seguramente lo viven, Sí. pero no tienen la interpretación de la realidad, cosa que da la sociología, es importante, por eso lo estamos teniendo en segundo año del profesorado de educación física, que permite dar cuenta de ciertas realidades que estamos viviendo y que si no las viéramos con los lentes de sociólogos no las podríamos descubrir. Y lo que dice Jessica, que es la visión de la mujer, y no es únicamente la visión de la mujer, es la visión de toda una sociedad. ¿Sí? Y cuando esa visión se quiere cambiar, molesta. Y molesta bastante. ¿Por qué dicen, ay, vienen las feminazis? O ya hablan con ellas, qué sé yo. Porque molesta, cambia la realidad que estoy viviendo. Me saca de la seguridad que tengo. Son formas diferentes de ver que molestan. No, y también acá dice Sánchez Pablo, está naturalizado, quiere decir, o eso creo. Después dice Sandino, suelen ser textos antiguos también. En realidad, estos textos sí, justamente son anteriores a lo que se escribe hoy. Es totalmente anterior a los textos de hoy del feminismo, ¿no? Y del micromachismo y estos conceptos que son totalmente nuevos. ¿Qué es lo que queremos mostrar con esto? Que las mujeres hace rato que hacen camino en querer incluirse en la sociedad y en querer aportar como mujeres su mirada, en este caso su mirada sociológica. Son textos que hoy sí los leemos y los entendemos, o sea, más allá de que esto está, que los varones por ahí no tienen la experiencia, pero hoy le damos cabida y en aquella época no se le daba cabida.
En aquella época no existían ni se las veía a las sociólogas fundadoras, pero nosotros lo incluimos en el programa porque estaban y aportaron mucho y por eso hoy también estamos como estamos, porque a veces creemos que las luchas son de 10 años, de 20 o de 30 y no, las luchas a veces tienen como dice siglos, Sandy, un largo proceso. siglos. El fútbol inglés, vos que diste, Jesús, el ejemplo del fútbol inglés. Bueno, hubo inicios de fútbol femenino en Inglaterra, y estoy hablando de siglos anteriores. O sea, esta lucha se venía dando, lo que pasa es que se hizo visible muchos años después. Toda esta charla que estamos teniendo es una visión de para qué sirve la sociología. Miren la explicación que le podemos dar a un examen a través de un método sociológico de interpretación. Y seguramente no es el único. Podemos tomar diferentes autores para poder explicar la realidad de formas diferentes. Y a través de la sociología. Por eso es importante estudiar sociología. Y vamos a seguir. Queda poquito. Comte dice, la humanidad ha vivido 3 grandes etapas, la teológica, la metafísica y la positiva. ¿Qué son estos? Son formas de explicar el mundo. La teológica son explicaciones a través de la religión. Los dioses griegos explicaban por qué se producía el trueno, por qué había erupciones volcánicas, por qué se moría cierta gente, por qué nacían los bebés en esta época, por qué salían las cosechas en tal época. Bueno. Y la metafísica ya deja de dar explicaciones a través de los dioses, de la religión, y pasa que la sociedad empieza a ser considerada a través de lo natural. Las explicaciones empiezan a ser a través de la naturaleza. Comte le da importancia a la última etapa, que es la positiva. Y cuando hablamos de positivo, del positivismo, que acá dice surge en Francia después de la Revolución Francesa, es darle explicación a la sociedad a través de un método científico. Comte dice, yo puedo dar explicación a la sociedad igual que da la explicación la física o la química. Puedo analizarla de forma similar. Y es relativo esto, porque la sociología y la sociedad es tan cambiante, hay tantas explicaciones, que en cierto modo puedo dar explicaciones positivistas. Que no quiere decir que no se pueda dar, pero se dificulta más que darlas como la física o la química. Bien, y acá tenemos una explicación del método científico, que a mí me gustó bastante, para entender más o menos el positivismo. La observación, imagínense analizar el examen de sociología a través de esto. Observación. Planteamos un problema. Los chicos no interpretan bien el texto de las sociologías de mujeres. Damos una hipótesis, que era lo que dijimos ahora. No hicimos ninguna experimentación, pero podríamos hacerla. Analizamos los resultados de esa experimentación. En la experimentación que hicimos, los resultados, ¿están acorde a la hipótesis o no? Si no está de acorde, volvemos de nuevo a otra hipótesis. Si está acorde, tenemos una teoría, que en este caso sería una teoría sociológica. Y volvemos a hacer de nuevo la observación y es un círculo que no acaba nunca. Bueno, esto más o menos es el positivismo. Tratar de dar explicación a la sociedad a través de una serie de pasos sistemáticos que permiten dar una hipótesis, generar una teoría que da explicación al mundo, a lo que sucede en el mundo. Bien. Acá tenemos una pregunta, que ya la venimos respondiendo. Quiero que lo digan ustedes ahora, para ver si quedó más o menos claro. ¿Por qué y para qué una sociología de la educación en la formación de los docentes? No lean esto. A ver si alguien responde.
Cuando ustedes sean profesores, o para los que son... Sí, Perdón, profe. ¿Puede repetir la pregunta? ¿por qué y para qué una sociología de la educación en la formación docente? Ignacio dice, para comprender los diferentes fenómenos que suceden en la sociedad. Sí, está bien, pero hacelo más chiquito, Ignacio. ¿Vos das clases de algo? Ahí Jessica colocó como herramienta para entender los contextos en los que vamos a trabajar. Bien. A ver. Tomen la microsociología. ¿Se acuerdan la filmina que decía macrosociología y microsociología? Lo pequeño. Ahí dijo algo de los contextos donde vamos a trabajar, ¿no es así? Dijo Jessie. Sí. Pablo dice, para entender la sociedad, ¿cómo entrar en ella? ¿Cómo los contextos sociohistóricos pueden influir en ellos también? A ver, Elena, vamos a tomar el caso de Elena. Elena, vos das clases, ¿verdad? Sí, de baile. No es que estamos promocionando la escuela de Elena. Clase de baile. De tango y salsa, sí. Bien. Tenés seguramente alumnos que vienen de diferentes lados y con diferentes problemáticas, ¿no? Y con diferentes edades. Y diferentes edades. ¿Vos, a todos les das igual la clase? No, Sí. la adapto. La adaptás. Y no la adaptás únicamente por las habilidades físicas. No, también por los intereses, las necesidades, el contexto en el que estemos inmersos. Bien. Y para entender ese contexto, debo tener una teoría atrás. Porque no puedo entender únicamente el contexto por la experiencia. La experiencia me basta para dar explicación en mi casa. Pero cuando soy profesional, necesito tener una teoría que me avale esa explicación. Si no viene cualquiera y me dice, no, para mí lo que vos decís es esto. Y listo, te tiró la explicación abajo. Pero si yo uso una explicación científica, una explicación sociológica, que se funde en diversos autores, en teorías, ya es difícil, ¿sí? Que alguien venga sin saber y te tire esa explicación. Y por eso es importante estudiar sociología, ¿sí? Para entender la realidad en donde yo estoy, para entenderla de una manera fundada en diferentes autores, y para que nadie de afuera o de otras disciplinas, por ejemplo, viene alguien de psicología y me dice, no, para mí lo que le pasa a esta chica es que es histérica. Y Dani se ríe, pero ¿y vos qué explicación le das? Y bueno, sí, puede ser, es histérica. Y a lo mejor nada que ver. Pero si vos tenés estos conocimientos sociológicos, puedes darle la explicación que le dimos, por ejemplo, nosotros a los textos de los chicos, cómo explicaban el texto. Que a lo mejor nada que ver, ¿sí? No quiere decir que a lo mejor no lo entendieron porque son machistas, pero es una forma de explicar que está basada, tiene un fundamento teórico. ¿Que puede venir alguien con otro fundamento teórico y tirarla abajo? Sí, pero no puede nadie venir con la experiencia de decirme, no, para mí esto es esto, y tirarla abajo. Eso seguro. Por eso es importante estudiar sociología. Recuerden esto, es una forma de explicar la realidad en la que van a vivir ustedes como docentes. La realidad que van a vivir sus estudiantes. Bien. Creo que queda... Jesús, a ver, ¿leíste lo o Dani o Elena? Escribieron bastante los chicos en el chat. No leí nada, Susi. ¿Querés leerlo, Dani? Sí.
Quizás voy para poder entender la realidad del contexto y tratar de adaptarnos, para entender las distintas sociedades en las que podemos trabajar o con las distintas personas, para estar interiorizado con los cambios que van surgiendo en la sociedad, para entender la educación en las distintas realidades, para adaptarse a las distintas cualidades de cada alumno, para poder entender no solo los contextos teóricos, sino las realidades de la vida cotidiana. Bastante bien. Como herramienta. Bien, Para bien. entender la situación. Están bastante acertadas las respuestas. Sí, por eso quería que lo lean, porque bien la participación de los chicos. Bastante bien. Están atentos, me parece. Pablo, los Power no los subimos por lo general. Los Power son una guía de la clase y después es importante que lean el texto. Generalmente cuando subimos los Power, estudian de los Power. Y no alcanza para nada. Si lees este Power no te alcanza para la explicación que dimos recién, todo lo que hablamos. Bueno, esto es importante también que lo tengan en cuenta. Cuando vayan a rendir, por más que sea en formulario, es importante tener una interpretación del texto. No leer y saberlo de memoria. Tienen que reflexionarlo, porque de ese modo lo van a entender mejor. Llévenlo, lo tienen que llevar a la realidad de cada uno. Jesús, para decirles a los chicos que seguramente, me imagino que no habrán cambiado, bueno, vos lo dijiste, no se cambió el material, y hay un material que habla de los distintos autores, que es bastante didáctico, porque incluso son como historietas y son cortitas, digamos, las aclaraciones que hay alrededor, entonces es bastante llevadero, bastante ameno. Lo que sí es mucho lo que dice, digamos, es largo, entonces eso es lo que le decía al inicio, que no se dejen estar. Y después hay videos del año pasado que, bueno, para esta instancia nosotros no teníamos clases presenciales, entonces los profes habían grabado algunos videos que si los buscan en YouTube y en Instagram están. Entonces, por ahí, para ayudarse, está buenísimo que utilicen ese material. Ivo, podemos subirlo al Power, no es que nos rehusamos subirlo. No cobramos derecho de autor por el Power. Pero generalmente vemos que estudian de los Power y no alcanza para nada en una materia en donde tenés que reflexionar. El copyright, sí. Bien, no sé, son 10 menos cuarto. ¿Alguien quiere decir algo más? Susi, Elena, Dani. Pueden pasar en Instagram, sí. Ahí te digo cómo es el nombre, espera que lo busque. Ahí lo puse, Jesús. Lo había puesto más arriba en un mensaje y ahí lo volví a poner. Ahí está. Hay algunos videos cortitos, como decía, que sirven. Es más, podríamos hacer el mail. Espera que me fije si están los mails en el programa. Si no, te lo paso por acá. Para que todos los tengan. No, bueno, ahí lo paso. Jesús va a pasar los mails de nosotros dos. Paso el mío, no me acuerdo el tuyo, sí. Acuérdate que es SB Gmail. SB corta Gmail. ¿SB nada más? Gmail.com. ¿No era SB Biglione? Sí. O lo escribo acá. Chicos, eso les iba a decir, más allá de la hora de consulta que habíamos dicho, de la hora específica, piensen que al hacer la consulta por mail, ustedes mandan el mail sin ningún problema y nosotros vamos respondiendo. Eso no tiene día, digamos. Por supuesto que no vamos a responder un mail a las 12 de la noche, 1, 2 de la mañana. O el fin de semana. Pero queda, eso queda y nosotros estamos en contacto con ustedes.
No sé, Dani y Elena, si quieren también pasar sus correos. Y bueno, no veo los otros, están todos. Bueno, Noé. ahí Sí, dale. ¿Cómo, Dani? preguntaron por los textos que deberían empezar a leer. Bueno, miren, Eso. vamos a hacer esto. Preguntaron por los textos. No porque no querramos decírselo, sino porque intentamos que lean el programa, que es importante que lo lean, que vean de nuevo cómo se rinde, cuáles son sus derechos y obligaciones. En el programa está qué texto se tiene que estudiar, el orden, el cronograma. Vean el programa, que está en Evelia. No es que no se lo queremos decir ahora, sino es que es importante siempre que empiezan una materia que lean el programa. Porque ahí está todo lo legal de la materia. Si nosotros en el programa decimos que la materia se aprueba con el 90% de los prácticos y después nosotros le pedimos el 100%, bueno, usted dice, no, en el programa me dijeron esto. ¿Entienden? Entonces, por eso es importante, lean el programa, que ahí está todo. Si no lo entienden, ahí sí se lo decimos en el programa. Del libro de Anthony Giddens, en el capítulo, ahí les digo bien, a ver si lo tengo acá. Es lo que está, es el 1. Sí, el 1 y el 2. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos cerrando. Más o menos el tema de para completar los prácticos, ¿saben la modalidad? Eso es El importante. formulario. Recuerden que el jueves tienen el práctico en Classroom de 12 a 2. Un práctico ¿Eso lo han cortito. hecho, chicos? El año pasado han trabajado así en algunas materias para saber si están al tanto de cómo es eso. Dice que sí. Sí, Bien. profe. Sí, lo hemos En utilizado. sí. Jesús, ¿vos vas a pasar el código del Classroom? El código de Classroom está en Evelia. Y En si Evelia no, está todo. y se los paso ahora también. Esperen que lo busque. Una aclaración para los chicos que nos pasó a nosotros el año pasado. Sean muy prolijos con el tema del horario del examen, ¿sí? Porque el examen se corta y si ustedes no lo mandaron antes del horario, no se reciben, digamos. O sea, eso nos pasó mucho en los primeros y hubo muchas quejas y las quejas no, digamos, traten de que el horario de su computadora esté sincronizado, que sea realmente el horario y entren y entreguen a tiempo, chicos. Es preferible que entreguen a tiempo y les falte algo de hacer a que no lo entreguen. Los prácticos van a ser iguales, entonces van a ir experimentando ahí cómo funciona su computadora, su internet. Son individuales, sí. Ahí está el código, Classroom. El jueves es únicamente práctico y no hay clase. Después, el martes, podemos hacer el repaso del práctico. Este jueves no, el otro, profe, ¿no? Este jueves hay práctico. Este jueves, si bien es feriado, como estamos acostados con los tiempos, chicos, al no tener la clase, lo subimos y el horario es de 12 a 2 de la tarde. Es un práctico Así que llevará como mucho 10 minutos. Sí, Se autocorrige. Ustedes lo hacen y bueno, nosotros nos vamos a ver recién el martes que viene. Sería importante que tengan lectura, que puedan leer la clase de hoy, lo que hoy hicimos, y seguir con la unidad 1. Piensen que nosotros ahora estas 3 primeras clases, vamos a desarrollar la unidad 1, que es una unidad larga. Miren. Traten de leerla y de algo, aunque sea, para poder hacer más interesante la clase del martes. Sí, Bruno, el práctico es a base de lo que vimos hoy. Para que tengan en cuenta, acá voy anotando todos los que van hablando. Yo también estoy escribiendo,
Yo escribo. Los materiales de estudio sí, está todo subido. Todo en Evelía. Profe, entonces el práctico va a estar disponible en el horario de clase exclusivamente, no fuera de ese horario. Ese día y ese horario de Lo clase, de vamos a 12 hacer a 2. así para que, primero, para que no se superponga con otras materias cuando no sea feriado. Y también para que vayan probando para los exámenes. Igualmente, si alguien tiene algún problema, avise con anterioridad, ¿sí? No avise cuando se pase el tiempo. ¿Quién levantó la mano? Sí, Alani, parece. ¿Alguien quiere hablar? Sí, buenos días. Hola, Eh, ¿cómo es tu nombre? Cintia Lanis. Cintia. Sí, Contame. hoy tardé como una hora en unirme a